Bienvenidos a un nuevo episodio de los diálogos de los seminarios de ICONS Colombia. Seguimos trabajando en la pedagogía constitucional. Les habla Milton César Jiménez Ramírez, docente investigador de la Universidad de Caldas, y hoy tengo el privilegio de estar junto a la maestra María Cristina Gómez Izaza, docente investigadora de la Universidad de Antioquia, y asimismo con la docente investigadora Jenny Andrea Celemí. Les brindo un fraterno saludo, profesoras. ¿Cómo están? Muchas Muchas gracias, gracias, hola. Milton, por la invitación. Muchísimas gracias. Entonces empecemos inmediatamente este diálogo. Sabemos que ha pasado muchísimo en estos días. La negativa por dos ocasiones a una consulta popular, iniciativa del gobierno. El trámite fallido de una reforma laboral que ayer terminó siendo aprobada y está presta para conciliación. Las tensiones con el Registrador Nacional del Estado Civil. Toda esta serie de situaciones sobre qué dice o no dice la Constitución, de cuáles son los órganos competentes o no, o si la actitud del gobierno es una actitud hostil frente a la separación de poderes, nos hacen cuestionarnos esto. Nuevamente, profesora María Cristina, ¿ha sido legítimo todo esto que ha ocurrido? Esta propuesta de consulta popular, las preguntas que se están formulando allí. Por favor, dialoguemos un poco sobre este aspecto. Gracias, Milton. Estoy muy contenta de estar aquí y acompañada de Andrea. Comenzaría por una reflexión en torno a la legitimidad, y es que esta debe ser vista desde la base, tal como lo propuso Max Weber. Y hay dos versiones de la legitimidad que tienen que verse en este proceso. La denominada legitimidad racional, donde se hace un análisis, digamos, instrumental de si se logran con unos medios unos fines, y por eso se obedece al poder. Y la racionalidad carismática, en medio de la cual se involucra la idea de obedecer a un poder, pues porque quien lo detenta es o un enviado de Dios, o un representante del pueblo, un caudillo. El concepto de legitimidad en torno a la consulta que propone el gobierno Petro enfrenta estas dos versiones. Por un lado, en esta sociedad polarizada, se está planteando una representación del pueblo, de un pueblo virtuoso, como lo plantea el populismo, enfrentado a una élite. Y evidentemente, pues el gobierno asume que está defendiendo los derechos del pueblo trabajador, a pesar de que el trabajo del pueblo es precario y los trabajadores se convirtieron en una élite no solo en Colombia, sino en el mundo. Digamos, es algo que se enfrenta. La idea de es legítima, pues porque va a defender los derechos del pueblo, de ese pueblo virtuoso. De otro lado, la legitimidad racional, enfrentada por otra parte del país, que racionalmente discute los espacios en los que se está vulnerando un acuerdo constitucional que desde 1991 nos rige después de una violencia cruentísima, después de un momento constitucional en el que la mayoría de la sociedad se puso de acuerdo y se pasa por encima de las reglas del juego, que además son reglas absolutamente claras, establecidas en el artículo 104 superior, y evidentemente esto va a determinar que en el fondo ninguna de las dos legitimidades va a encontrar una aceptación, salvo la idea del populismo, de la famosa consulta, porque desde la perspectiva racional no tendría ningún tipo de legitimación. Pero el problema no es ese. Digamos que aquí el problema de legitimidad debe trascender al pugilato que entre poderes están desplegando tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo en cabeza del presidente. Las constituciones son los espacios para esos controles
para resolver esos pugilatos, digamos, dentro de procedimientos que no solo son legítimos, son aceptados. La invitación probablemente va más allá de un tema de legitimidad y de, si se quiere, aceptación de una interpretación adecuada de la Constitución, y es, ¿para qué vamos a hacer una consulta? Para solucionar un bloqueo institucional que se puede solucionar dentro de los espacios normativos de la Constitución, o para solucionar desde un discurso de odio y un discurso de miedo, quién gana en este pulso político, poniendo al pueblo como sparring, ni siquiera la Sí, Constitución, claro. porque se está evadiendo la Constitución. Entonces se está convocando al pueblo para que no solucione sus problemas, finalmente ni siquiera los problemas laborales, sino para que decida en este juego de vanidades políticas entre el miedo que tiene el pueblo y el odio que tiene el pueblo, quién va a ganar este pulso político. Y creo que aquí, evidentemente, estamos mostrando que no hay una verdadera legitimación, porque las consultas populares, generalmente desde la democracia participativa, convocan al pueblo para que decidan algo de trascendencia política y no un enfrentamiento vanidoso. Va mucho más allá del reconocimiento de unos derechos de los trabajadores. Y ahí es donde creo que tenemos también que empezar a analizar este asunto de cómo nos hemos alejado del sentimiento constitucional que teníamos desde el 91. Es verdad, es verdad. Y yo me atrevería a sintetizar lo que usted muy bien nos ha planteado. Es necesaria la legitimidad democrática. No podemos distanciarnos de esa soberanía popular, de la participación y del diálogo ciudadano, pero eso no se puede convertir en algo artificial, baladí o simplemente demagógico. Necesitamos también que exista una legitimidad jurídica. Y ese es precisamente uno de los elementos más sensibles acá. No contar con la aprobación del Senado de la República, que en este evento, en el diseño constitucional, ayudaría a modular la tentación populista, la legitimidad plebiscitaria. Es una actividad de control política, de control político dispuesto en la propia Constitución. O sea que una legitimidad democrática no bastaría simplemente. Pero además hay un elemento de vanidad, estoy totalmente de acuerdo. El gobierno confía en que tenía las mayorías políticas para llegar a esa votación o estaba jugando una partida tremendamente peligrosa. Es decir, en recoger frutos de la tensión política aún contemplando no llegar a la elección. Eso tal vez podría ser posible. Bueno, en este marco de cosas, profesora, yo me atrevería a preguntar, están uniendo la idea de una consulta popular que en un ámbito de seriedad y respeto por la separación de poderes y si se aprueba finalmente en el Congreso de la República tras la conciliación que esperamos, pues no debería hacerse la consulta popular. Pero el gobierno alternamente está hablando de la convocatoria, una consulta popular para decidir si hay una Asamblea Nacional Constituyente. Y siempre nos preguntamos, ¿estamos en un momento constituyente? ¿Son las circunstancias sociales adecuadas? Y unamos eso con su última expresión. Hemos dejado perder el sentimiento, esa filosofía, ese ánimo social que teníamos fruto de la Constitución del 91, o será que finalmente no lo hemos cultivado y por eso nos están pasando esta serie de situaciones. El proceso constituyente, los momentos constituyentes, son espacios donde se trasciende a las dificultades sociales, a los conflictos
para tratar de negociar desde la diferencia la construcción de institucionalidad y de institucionalidad democrática. Claro, y en esto cito a Elster, generalmente los momentos constituyentes hablan de las historias trascendentes de los países, momentos trascendentes donde se cambian las constituciones o evidentemente se reforman de manera radical. Pero yo añadiría que los momentos constituyentes tienen además, y esto es lo que tuvimos en el año 90, un sentimiento constitucional como aspiración de acuerdo en las discordias y pretenden superar con compromisos de no agresión y tolerancia, con lenguajes de acercamiento, la posibilidad de mantener la democracia, que finalmente se vuelve frágil, pues por conflictos de todo tipo, armados, sociales y también hasta de palabra, que alcanzan a generar rupturas sociales profundas. Nosotros como país que sabemos de polarizaciones de manera centenaria, llegamos en el año 91 y creo que lo digo pues porque me tocó la época del proceso, ese momento, y que era tal la necesidad de sobrevivir a la discordia, al conflicto, a la violencia, a la guerra con fuerzas oscuras, que decidimos finalmente acercarnos a crear una nueva constitución. Me parece peligroso el momento que estamos viviendo. No creo que sea un momento constitucional. Creo que es un momento de crisis de diálogo del país. Un momento que se puede superar hablando, pero además demostrando compromisos de respeto y cumplimiento con la Constitución. Decir que la Constitución no nos sirve por nuestros propios intereses o utilizarla para crear más discordia, creo que es contrario a nuestras prácticas democráticas y republicanas. En Colombia se ha vivido a lo largo de muchos años la idea de la Constitución. Obviamente se habló de la Carta de Batalla, se habló como un mito para lograr la paz, pero sí tiene una aspiración. La aspiración por la paz ha sido permanente a lo largo de 200 años. Evidentemente este no es un momento pacífico, es un momento de polarización, es un momento de hostilidades, de agresiones en las que están involucrados los poderes del Estado y quieren involucrar al pueblo. Y esto me parece peligroso, porque si le damos al pueblo la última palabra en momentos de odio y de tan profunda, si se quiere, confrontación, vamos a terminar teniendo no un momento constituyente, sino un momento de odio constitucional. Nos Claro, tendríamos entonces que ver en la paradoja de queriendo respetar la Constitución, y esto no lo queremos tolerar, nos tendríamos que separar de ella. Y eso evidentemente va en contra de nuestras tradiciones y evidentemente dentro de nuestro sentimiento desde esta perspectiva constitucional, que queremos que la Constitución promueva los diálogos para lograr paz, pero no que sea utilizada estratégicamente para generar batallas y guerras profundas en las que finalmente le toca al pueblo tener que definir. Eso además es muy riesgoso. totalmente, totalmente es peligroso. Incluso para los que defendemos que haya mayor participación popular en las decisiones públicas, en los dilemas morales que contiene la Constitución, en ningún momento tratamos de eliminar el debido proceso democrático. Y es que esa es una de las cuestiones acá. Estamos eliminando, eludiendo, desplazando el debido proceso democrático. Es decir, más participación, pero con fines genuinos, reales, directos. Más participación conforme a los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Quien trate de eliminar esto está desvaneciendo también el Estado de Derecho. Es decir, los límites que se le imponen
al poder para respetar los derechos de la población. Pero también estaría cambiando las reglas de juego. Trabajemos ahora sobre estos episodios. Supongamos que finalmente no vamos a la consulta popular, que el gobierno queda satisfecho con lo que se ha logrado en el Congreso de la República, que sería algo verdaderamente razonable y que ayudaría a la tranquilidad del país, a modular y a moderar el diálogo, en todos los sentidos. ¿Qué nos queda de todo esto? Por un lado, uno podría pensar, esta clase de episodios, si bien generan un nerviosismo, también muestran que el sistema constitucional que alabamos y también criticamos porque tiene defectos, porque no es un diseño perfecto, finalmente soportó de una manera u otra el poder legislativo actuado, así sea tardíamente y con algunas irregularidades. Hubo carácter en el Registrador Nacional del Estado Civil, la Procuraduría ha estado ejerciendo un rol al menos prudente. Pero también para seguir explorando esta idea del diálogo social, de la deliberación pública, ¿qué nos queda como práctica constitucional después de todo esto? ¿Cuál es su dictamen al respecto? Yo creo que hay dos ganancias en medio de tanta, yo diría, discusión de todo tipo, pues discusión técnica importantísima, discusión teórica, digamos, se ha hablado de temas tan importantes como la supremacía constitucional, el control difuso, la posibilidad de si puede ser una excepción o simplemente una inaplicabilidad, se trajo la democracia deliberativa, pero yo creo que hay algo que nos queda, eh, y hablo de dos cosas en concreto, de todos estos debates. Lo primero, eh, entender que en política, y particularmente cuando se defienden las instituciones democráticas, tenemos que ser conscientes de las emociones y los sentimientos que promueven los discursos. Y como justamente se advierte desde teorías no solo de economistas como Kahneman, uno tiene que recibir la información, parar y pensar un poco más. Y ese debate no lo dejan a los que pudimos estudiar, a los que evidentemente llegamos a un contenido, si se quiere, mínimo de análisis de lo que debe ser la democracia y el ejercicio de la ciudadanía. Para quien no tiene claro, porque las condiciones no solo de origen, materiales, de educación, de formación, ha estado, han estado involucrados en este debate, entender que se sobrevive no solo del diálogo, algo que creo que en este país ha sido muy difícil comprender, sino también de lo importante que es el ejercicio de una ciudadanía en la que tenemos que entender la diferencia y el otro. Digamos, más que un análisis erudito de todos debemos ser racionales, todos debemos entender las emociones del otro, por el que pasa el otro, y tener algo que creo que analizando sentimientos es empatía. Eh, y no engarzarnos, y hablo de las dos opciones, tanto de quien conoce su deber ciudadano como quien ejerce la ciudadanía desde las emociones y los afectos, no dejarse involucrar dentro de debates que finalmente no terminan concerniendo al particular y a los individuos. Me parecía muy doloroso revisar las preguntas de la propia consulta. ¿Quién va a decir que no? Claro. Y caer en la idea de todos, estos son unos malos y estos
somos los buenos, las víctimas, digamos, trascender ese discurso. Y creo que nos toca a un país dividido y polarizado, en lo que se llama, insisto, la élite y el pueblo virtuoso. Creo que eso nos ayuda. Y una, digamos, idea final, ¿qué ganamos con esto? Entender que después de este embate tan fuerte, que ha sido muy fuerte, no solo a nivel interno, a nivel internacional, vemos estos embates del populismo, nuestras instituciones todavía resisten. Claro. Y todavía esa vocación democrática sigue siendo eh, una constante en el país. Las voces de alerta fueron muchas, las discusiones teóricas, técnicas fueron bastantes, la sociedad se quiso involucrar. Entonces, creo que es un momento para pensar si nos, más que unirnos, si consideramos que podemos desde la diferencia unirnos en diálogos para lograr la paz tan anhelada y mantener, si se quiere, la institucionalidad, como diríamos nosotros los constitucionalistas, pues creo que fue un buen momento para constatarlo. Sí, 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 totalmente. Yo creo que al menos podemos ver que hay una especie de constitución material, con unas instituciones bien afincadas. Eh, la separación de poderes, confiamos en el rol que los jueces deberían jugar para mantener ese debido proceso democrático, en poner limitaciones para evitar esa dictadura constitucional exacerbada, esa acumulación de poder, para evitar que la democracia termine generando una democracia plebiscitaria. Confiamos en eso, pese a que el camino haya estado lleno de fuego, haya estado lleno de hostilidad en el desacuerdo. Eso, al final de cuentas, es una crisis constitucional que termina dejando un buen balance, pero un balance a alto costo, balance con un costo de aprendizaje terrible, terrible al final de cuentas. En ese ámbito de cosas, una pregunta breve para seguir con otro tópico podría ser, ¿cuál es su balance respecto a la academia? ¿La academia usted cree que ha cumplido? Porque en muchos momentos han dicho, la academia siempre pasa agachada en estas cosas, no hace lo que debe hacer, no es totalmente frontal. ¿Cree que en este desafío hemos cumplido? Y particularmente con una variable, ¿hemos llegado a ser claros? Y eso nos vincularía también a nosotros. ¿Estamos siendo totalmente claros? ¿Estamos viendo debates por todos lados? Y siempre queda esto, no estamos siendo muy dogmáticos, no estamos haciendo como un lenguaje tan especializado y no nos estamos preguntando si la mayoría de las personas están entendiendo esto al final de cuentas. Creo que hay un análisis muy importante que tú haces. Si no es nuestro rol el de escribir unos artículos, procedimientos constitucionales que frente al miedo y a la necesidad, en este caso de regular el derecho al trabajo de manera digna, pues se ha planteado, digamos. Y yo creo que la academia ha cumplido con los dos roles. Ha hecho un análisis riguroso, se ha preguntado por los conceptos, ha planteado además estrategias en torno a cómo contener este embate populista y este odio constitucional, porque en el fondo lo que se está haciendo es, como no nos sirve esta constitución y todo el que se oponga a nosotros, pues evidentemente hay que declararlo contrario a nosotros. O sea, es exacerbado. Yo creo que la academia hizo una reflexión seria y rigurosa, pero también creo que hizo una reflexión política. Siempre se ha planteado si defendiendo el Estado de Derecho nosotros nos podemos meter en política. Y el asunto es, nos teníamos y nos hemos metido en política. Y hemos dicho que ninguno de los poderes, tanto el Ejecutivo como el propio Legislativo, no han estado a la altura.
Creo que esto recoge las palabras también de mi colega, el profesor Rodrigo Primi. Digamos, debimos advertir siempre que las constituciones no son ni normas, ni regulaciones procedimentales. Las constituciones son aspiraciones políticas válidas. Y cuando la política que la Constitución plantea, que es la defensa de la democracia, no de ninguna ideología, la defensa del control al poder, la regulación de derechos, está atacada, hay que decir. Y esa es la manera como tenemos que gestionar política. Y creo que eso lo hicimos y lo hemos hecho. Probablemente los que hemos evadido el análisis técnico, nos hemos ido más al tema de los análisis de lo que en política se está removiendo, las emociones que se están removiendo con este proceso. Tenemos que reivindicar que sí hemos podido discutir por qué el pueblo está en medio decidiendo un problema de poder que deben hacer los poderes del Estado, los alcances de sus competencias, controles entre ellos, porque nosotros tenemos que resolver su pugilato vanidoso. Pues ahí creo que los académicos tomamos partido político y creo que lo han hecho bien mis colegas y las colegas y los colegas. Y evidentemente, pues por eso también estamos aquí. Y bueno, Claro, gracias claro. a ti por esto también. Ah, llegó nuestra No, compañera Andrea. Qué bueno, pena, se me... Andrea pudo regresar y lo celebramos y llegas justo en un momento adecuado para revisar un tópico. Hemos hablado con la profesora María Cristina del tema de la legitimidad, hemos también revisado la ausencia de ese llamado momento constituyente, tratando de eh, repudiar esa idea de una Asamblea Nacional Constituyente para suprimir la Constitución. Y estábamos hablando ahora de la responsabilidad de la academia y también de la posibilidad de rechazar cualquier instrumentalización del pueblo. Pero Andrea, tu aporte puede ser significativo para que nos logres ilustrar, en medio de todo el Estado de Derecho está sacrificado. ¿Cuáles han sido esas principales limitaciones que esta situación nos ha dejado? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo creo que definitivamente el Estado de Derecho está de alguna u otra forma amenazado con esta situación, porque lo que ha pasado con todo este decreto y esta iniciativa del presidente de alguna u otra forma es tratar de usar un poder que no tiene, que la Constitución no le ha conferido, para manipular y hacer una técnica que suelen hacer o los jueces cuando hacen sentencias manipulativas o los legisladores cuando hacen sentencias interpretativas. Y es el gobierno en este decreto haciendo una adición de la ley estatutaria 1557, poniendo a la ley a decir algo que la ley no dice. Y es que en caso de que exista hay una norma específicamente que yo invito a todo el mundo a que mire, que el presidente la sacó de hecho por Twitter diciendo, miren, esta es la norma que me ampara. Ellos extraen la conclusión que de esa norma se puede inferir que si no hay pronunciamiento del Senado, en un plazo determinado, eso significa que ellos tienen la competencia para convocar directamente la consulta popular. Y yo creo que ese es realmente un maltrato muy grande a la separación de poderes y un riesgo muy grande, porque por esa línea argumentativa es que ya no solamente están diciendo, bueno, vamos a convocar al pueblo a consulta popular para el tema laboral, pero y si no, igual lo convocamos a proceso constituyente y no pasa nada. Y cuando uno ve que el gobierno trata de ponerse la toga, ¿cierto? Y la peluca para tratar de parecer juez, cuando en realidad nunca
Nadie le ha dado esta competencia y usa la idea de que va a convocar al pueblo para que el pueblo directamente entonces tome esas decisiones. Yo creo que ahí la academia sí tiene que decir alto, esto puede que para cierto sector político no resulte tan peligroso, pero para uno como constitucionalista es prender todas las red flags, ¿no? Y escuchar uno tan de verdad como sin pena, sin vergüenza, que de alguna u otra forma se lancen estas hipótesis como si no estuviéramos realmente hablando de lo que vendría detrás cuando el presidente concentra las facultades de creación normativa y de interpretación normativa para sí, sin ningún tipo de control, porque además lo que hicieron con este juego fue toda esta edición y esta manipulación del texto para dejar, entre comillas, a la Corte Constitucional por fuera de un control previo. Considero que de alguna u otra forma es un grave peligro para el Estado de Derecho y que aquí es donde nosotros tenemos que pararnos a decir definitivamente no es posible, no encontramos esa necesidad de aludir a sospechosamente, además, yo incluso invito como que a todo el mundo a que haga la pregunta de por qué si existen mecanismos de participación ciudadana que encajarían muchísimo más fácil en la situación en que el Claro. Congreso le está negando a un gobernante de turno una medida legislativa, como se trataría de un referendo aprobatorio de una ley o modificatorio de Exacto. una ley. ¿Por qué razón buscar el mecanismo que no es? Y Milton, querida María Cristina, la respuesta es porque ya lo han hecho antes, ¿sí? El poder político lo ha hecho siempre. Y nosotros de alguna u otra forma, este es un momento, es un buen momento para decirle a las personas y a los ciudadanos. Nadie se opone a que se utilicen los mecanismos de participación ciudadana cuando a ello se requiere y sea pertinente. Pero ojo, porque hay un mecanismo adecuado para cada cosa. Y esto es como en un rompecabezas. Si tú tratas de forzar una ficha que no cabe, ahí hay una razón que de alguna u otra forma tiene que hacernos preguntar qué es lo que está detrás. Y lo que está detrás claramente es poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente, generar esta idea de que estamos en un momento constitucional cuando realmente difícilmente podemos afirmarlo. Con eso estoy de acuerdo totalmente con María Cristina, lo que hace mucha distancia de lo que pasó con el momento constitucional de 1991, que con todas las dificultades y las complejidades que se tuvo, finalmente logró un consenso que mostrara un movimiento de la sociedad hacia esa legitimidad del cambio. Aquí eso no está pasando, se está impostando, se está utilizando las herramientas constitucionales de manera, yo no diría ni siquiera que yo he visto adjetivos muy generosos, yo realmente creo que son trucazos y que y el deber nuestro es como constitucionalistas es desmontarlos y desmontarlos lo más pronto posible. Así es, así es. Y qué bueno que tocaste ese punto de la tipología del mecanismo de participación. Técnicamente sería materia de un referéndum de naturaleza legal. Esto no es una consulta popular e incluso la crítica podría ser aplicable a la anterior consulta popular anticorrupción. Recuerden, Claro. es que eran numerosas las cuestiones, era casi un articulado, preguntas convertidas en artículos. Y tal vez eso muestra la dificultad para probar incluso algo que era un bien manifiesto. ¿Quién o en términos generales no estaba de acuerdo con esa consulta popular? Y hoy, ¿quién no estaría de acuerdo con estas condiciones laborales? Pero claro, hay una serie de barreras en los umbrales establecidos, pero también hay una cuestión maliciosa que tú señalas muy bien al seleccionar la consulta popular y al entregarle al pueblo una cuestión que es verdaderamente difícil de comprender, que los avasalla, cuando la consulta popular realmente es una pregunta, una cuestión específica. Entonces, creo que vale la pena. Pero quiero aprovechar esto para ambas, para que reflexionemos esto. Si alguien escucha este diálogo, bien podría decir, somos defensores ciegos de la Constitución, creemos en ella, en sus valores, en sus principios,
definimos y respetamos su estructura, el Estado de Derecho, la separación de poderes, las garantías constitucionales, el debido proceso democrático. Pero ¿dónde está la crítica constitucional? Y creo que en el ámbito de la consulta popular hay un vacío o un hierro en el diseño constitucional. ¿Cuál es? Justo lo que estamos viviendo con el control de constitucionalidad. Se aplica el control residual administrativo de la jurisdicción administrativa porque es un decreto de naturaleza administrativa. O se aplica el control de la Corte Constitucional, que el artículo 241 no dice que es previo, y entonces se aplicaría la regla general de que es posterior. Aún así, en el decreto, el gobierno ordena que se remita a la Corte Constitucional y ya hay muchísimas demandas. ¿Hay un error en el diseño? ¿Ustedes no creen que esa situación debería corregirse? Porque podríamos llegar al siguiente episodio terrible, a que se voten y a que después en el control sobre la convocatoria y la realización, como dice el artículo 241, la Corte Constitucional o que no se le dio preguntar al pueblo o que hubo defectos en la formación o en la convocatoria. ¿Cómo ven ustedes este aspecto? Yo creo que es una pregunta muy interesante, Milton, y yo creo que nos debemos mucho esas respuestas porque poco hemos analizado el detalle y el nivel de detalle de lo que pasa tanto en la ley 134 como en la 1757 de 2015. Y hay que decirlo, la jurisprudencia que hizo el control constitucional también es una jurisprudencia bastante livianita. Uno cuando mira la idea de que la Abstracta. Corte... Cierto, es una cosa muy livianita y bastante textualista, además, que viene desde el año de 1900, desde la primera, desde la del 95, ¿no? 94. En el 94, como en el enunciado normativo del numeral 341 no dice nada, yo me abstengo de decirlo. Y yo creo que esa es una mala lectura que hizo en su momento la Corte Constitucional y que más que el problema del diseño, pero puede tenerlo, porque también si uno mira de alguna u otra forma cómo la jurisprudencia del Consejo de Estado ha decidido este tipo de temas con la idea de que solamente los actos definitivos tienen control judicial y no los actos de trámite, ahí también hay muchos vacíos en el diseño que uno podría también estudiar desde el punto de vista jurídico, ¿no? ¿Cuáles son los actos definitivos? ¿Sí? En este caso, fíjate que lo que pasó en el Congreso, que parecía un acto definitivo, pues no lo es, porque aparece entonces este nuevo decreto. Entonces yo sí creo que esto es un poco perder el romanticismo que caracterizó, y ahí viene la parte crítica, que yo creo que también nos hace falta. Nosotros tuvimos una especie de inspiración de tratar de hacer una apuesta por la democracia participativa en la Constitución del 91, pero esa fue una idea, perdón que lo voy a decir, ingenua. Y no hemos tenido el valor constitucional suficiente para revisar esas ingenuidades y esa falta de alguna u otra forma de mirada crítica al detalle es lo que nos está llevando a esta situación y a esta confusión. Lo que indica que nuestro deber como investigadores en este sentido del derecho público es asumir que el mandatario de turno siempre va a querer usar estos instrumentos para su favor, para su beneficio. No importa si estamos cerca del calendario electoral, como en este caso, como el caso de la consulta anticorrupción, no importa si con el plebiscito estamos reformando la Constitución y realmente hemos debido es usar un referendo reformatorio de la Constitución, no importa si estoy utilizando este mecanismo para favorecerme a mí mismo y extender mi campaña presidencial. O sea, si uno mira la historia de lo que ha pasado con estos mecanismos, la conclusión es que los gobiernos de turno los han utilizado a su conveniencia, instrumentalizando la ciudadanía. Y como no lo hemos revisado
y no lo hemos discutido, de alguna u otra forma lo hemos permitido. Lo que se permite se repite. Así que yo creo que esta es una agenda de investigación, Milton, César y María Cristina, para que toda la gente ya empiece a mirar con menos entusiasmo y más cautela Sí, cómo es que total, ocurren estos ejercicios de poder. necesario. ¿Cómo lo ve Bueno, usted, profesora María Cristina? yo diría que yendo un poco más allá, porque creo que Andrea ha hecho un análisis muy claro y riguroso frente al tema de los mecanismos de participación. Eh, la ingenuidad va en dos vías. Ella plantea, es una decisión muy ingenua de parte de los actores, si se quiere, políticos, y hablo no solo de los órganos del Estado, sino de la misma sociedad, de que los mecanismos de participación son procesos instrumentales, que es suficiente regular los pasos y las etapas y que las personas van a jugar lealmente a los procedimientos. Van a jugar lealmente a los procedimientos. Y ahora se mostró en esta época que no han jugado lealmente a los procedimientos. Un poco utilizando el recurso al fútbol. El reglamento al fútbol no está malo, pero evidentemente cuando alguien recibe un golpe Mm, en el pecho, un jugador, y se tira al piso cogiéndose las manos, pues, pues ahí estamos hablando de que no están jugando lealmente a los procedimientos y evidentemente esto fue una ingenuidad. Y esto nos lo mostró, digamos, cuando hablaste de qué condición actualmente, qué nos deja, en qué condiciones de mm, experiencia nos deja lo que nos está pasando. Entonces, por un lado, es una ingenuidad a partir de que son procesos simplemente en los que las etapas se surten bajo la idea de que todos vamos a jugar lealmente con ellos. Entonces, claro, es muy ingenuo creer que en una sociedad que está jugando sin compromiso a defender la Constitución, la institucionalidad y el diseño institucional sea suficiente. Y aquí, evidentemente, el diseño institucional se queda corto, porque uno no puede prever la mala fe cuando es parte del acuerdo y los acuerdos son para cumplirlos. Hay algo que es real y que tiene que ver con una llamada no solo a Colombia, sino a nivel mundial y global. Es que los poderes ejecutivos están sacando ventaja del antiguo debate entre legislador y juez. Y no nos percatamos de que se estaba exacerbando y estaba utilizando algo que sucedió en la época alemana y la gente cita mucho ahora, y entonces quien finalmente termina empoderándose es el poder ejecutivo, desde la perspectiva del populismo. Y creo que ahí no es solo un diseño institucional, en lo que hay es un lenguaje permanente de defensa a la democracia, que tiene que ver con reconocer las diferencias, aceptar la oposición, establecer canales de diálogo en el que no hayan palabras de menosprecio, de desdén, de ataques innecesarios. Porque creo que el problema no es solo institucional. Sería muy ingenuo hablar que fuera solo también institucional. Evidentemente hay ingenuidad en lo establecido en la Constitución. Eh, yo terminaría con esto, me excedí, y es que yo tengo un miedo, y hablando de miedos, y es que en el siglo XIX, y esto lo explicó Hernando Valencia Villa, las constituciones se utilizaban para excluir a la oposición. Regresar a eso no es una involución, es dejar finalmente de luchar por algo que en 200 años hemos luchado desde nuestra idea republicana y democrática. Hay que defender las libertades, hay que defender los derechos, hay que controlar al poder, a pesar de que no lo hagamos bien. ¿Ya? Y creo que eso me preocupa. Es lo que en este momento más me preocupa. claro que sí. Y por eso la idea de tener un balance. O sea, en esta historia contemporánea constitucional, es decir, desde la Constitución del 91, hemos sido tremendamente románticos, tremendamente dogmáticos. Nos ha faltado crítica, nos ha faltado evaluación de los hechos y también nos ha faltado algo de lo que quiero que hablemos en este momento.
Todos nos hemos dedicado al discurso constitucional, a reiterar las cosas que hay que reiterar y en las cuales estamos de acuerdo. Hay que defender la democracia como un procedimiento ético, civil, para resolver nuestros grandes desacuerdos. Pero pocos han hablado y va a terminar imponiéndose el lenguaje político, la estrategia política, la estratagema, incluso diría yo. Puede que no lleguemos a votar la consulta popular. Sí, este país es vertiginoso. Puede que iniciando el gobierno Petro, desde ya se hablaba de Asamblea Nacional Constituyente, se calmaron las aguas y vuelven a hablar de ella. Y conforme a los procedimientos establecidos, es muy difícil que eso se pudiera llegar a realizar. Aún en la versión o en la hermenéutica de que si es de origen popular no tiene que pasar por el Congreso, cuestión que todos rechazamos porque evidentemente hay un requisito explícito, como también se daba acá en el 104 con la consulta popular. Pero más allá de esa fuerza, de ese carácter voluntarioso de la política y del presidencialismo, hiperpresidencialismo, megapresidencialismo, ¿no creen que terminó ganando la estrategia política? Que se lograron los resultados y que con eso, pues al final de cuentas, ahí sí queda un balance muy negativo. Y ahí tenemos que reconocer nosotros, no sé si un fracaso, pero sí la necesidad de un aprendizaje de que la Constitución, no solo como proyecto político, como norma, como ámbito de desacuerdo, pues nos falta una lectura política y sociológica muy grande. Por favor, reflexionemos acerca de eso. Yo quisiera como decir, Mm. voy a citar al gran maestro Maturana, porque es que Colombia sin Maturana no es Colombia, ¿cierto? Sí, Y no, yo es quisiera imposible. decir, yo, No yo lo quiero sé, no decir lo sé. que entiendo, claro, uno puede decir, puede ganar la estrategia Mm. política y de alguna u otra forma, en esta lógica del populismo, el populista en esta guerra amigo-enemigo, me parece muy hermoso lo que dice María Cristina, como de eliminar la idea del enemigo, incluso sacarlo del lenguaje, sacarlo del escenario representativo para evitar el tener que hacer la concesión y ceder, digamos, es realmente una tragedia, es la tragedia del mundo moderno, potenciada además por el tema de las redes sociales, en donde la gente únicamente escucha a aquel que está pensando de la misma forma y convierte blanco al que piensa distinto. Entonces, estamos en un momento bastante riesgoso en todo sentido, incluso para la idea misma de ser humano. ¿Cierto? Porque cuando ya usted deshumaniza, al contrario, cuando ya lo vuelve alguien que ni siquiera merece ser escuchado, pues mucho menos validado su punto de vista y mucho menos tomado en consideración para concederle algo, ¿no? Entonces, siento que de alguna u otra forma decir que la estrategia política al final de cuentas ganó instrumentalmente, se consiguieron los objetivos, no tiene en cuenta que puede que haya ganado mucho para esa base muy radicalizada, pero se pierde mucho en otro tipo de lógicas Claro, y estoy claro. completamente segura que hay mucha gente que en este momento ha dicho, yo sí creo que el poder político necesita controlarse y que un poder político que le gusta escapar de esos controles y evadir esos controles, por mucho que sustantivamente hablando represente un poco una identidad con valores que yo quiero defender como la igualdad social, la justicia social, el acabar esta inequidad que ha atravesado la historia colombiana. Por mucho que yo quiera esto produce una sensación de temor frente a otros. Entonces creo que ganan en unos escenarios, pero pierden en otros. Y creo que de alguna forma, en ese sentido, es una apuesta sociológica que tendrán que hacer quienes están utilizando Claro. estas estratagemas. Al final, Mm. sí, lo que ganaron fue más de lo que perdieron. Yo creo que lo que está mostrando un poquito la realidad social, y me perdonan un poco de lo que está pasando en las calles, es que están perdiendo más de lo que están ganando. Creo que cuando el gobierno empezó a jugar únicamente con esta lógica de hablo con los míos, el centro ya no existe, el centro me ha llevado a de alguna u otra forma, a un lugar que no era el que mi base me estaba reconociendo,
puede que se haya fortalecido en su base, pero si uno mira lo que está pasando, cada vez hay menos gente. Entonces, creo que es ganar para perder y yo sí les recomendaría que de verdad, si tienen alguna estrategia de largo plazo, replanteen su lectura de Carl Schmitt y estas otras cosas, Sí. porque cada vez que lo mencionan, Ah, creo que más de uno sale con los pelos parados de punta. claro. Es una apuesta peligrosísima. Y profesora María Cristina, perdóneme por ponerlo en una situación más compleja con esta pregunta que Andrea ya nos ha ilustrado, pero tengamos en cuenta, por favor, si realmente hemos aprendido, por una razón. Eh, Otro defecto de nuestro constitucionalismo es que no estudiamos el constitucionalismo más contemporáneo respecto a los hechos y experiencias de los últimos años. Entonces, ¿qué aprendimos del constitucionalismo abusivo dado durante el gobierno de Uribe? Con las reformas constitucionales, con ese autoritarismo, o qué aprendimos durante el estado de excepción del presidente Duque, que se convirtió en un megapresidente, reformuló todo el sistema jurídico con aproximadamente 200 decretos entre legislativos y ejecutivos. ¿Y vamos a aprender ahora del autoritarismo que está ejerciendo Petro? Perdóname que la ponga en esa No, situación no, compleja, pero creo que era necesario para que vayamos más allá con este sí, tópico del no, aprendizaje político también. eh, creo que aprendimos eh, algo que solo desde, desde el sufrimiento se puede expresar. Y hablo del concepto de sufrimiento, es el padecimiento permanente desde la narrativa de discursos que uno finalmente entiende que son para una cosa y terminan siendo otra. Entonces uno sufre de un problema de incoherencia, ¿cómo explico esto? Ya, creo que hemos aprendido desde sufrir esas incoherencias de las narrativas, de esa falta de compromiso, sobre todo de gobiernos como los que tú citas, Uribe, Duque, bueno, este gobierno actual, que la Constitución es tan frágil que solo se sostiene en la medida en que la propia sociedad se resiste. Y esto es un tema de resistencia. ¿En qué sentido? Todavía tenemos alguna creencia. Julieta, por ejemplo, Lemaitre dice que es por un tema de fetiche, que lo decía también el maestro Gaviria, la idea mítica, porque todavía creemos que en ese espacio nos podemos encontrar, individualmente o colectivamente, con las declaratorias de unos derechos que bien o mal se nos garantizan. Entonces yo creo que hemos aprendido a resistir, hemos aprendido a entender que, y en esto creo que es un aprendizaje doloroso, si la sociedad, la propia academia que tú lo mismo mencionas, no denuncia las manipulaciones de este constitucionalismo abusivo, evidentemente vamos a caer en ese proceso de desnaturalización de todo lo que hemos, entre comillas, logrado a lo largo de este siglo con la Constitución del 91. Vamos a echar para atrás, vamos a volver a la idea de que las constituciones excluyen, que son utilizadas por gobiernos, pero hasta ahora creo que el aprendizaje ha sido resistir y el aprendizaje ha sido no callarnos en la medida en que si nos callamos, no solo no podemos resistir, sino que no podemos hacer frente a Claro, estos, digamos, exagerados abusos de la norma constitucional, ¿ya? Y mm, hacerle decir las cosas que no dice. claro. Y es preocupante, o sea, en todo este panorama, que si no aprendemos adecuadamente, y ese aprendizaje depende de la calidad de la democracia, es decir, que tanta incidencia tiene la ciudadanía en la crítica al control público y al control social, y en el respeto por el Estado de Derecho. No es que nos opongamos a la participación popular o al constitucionalismo popular, nos oponemos al constitucionalismo populista, al abuso de las fórmulas establecidas. Es en gran parte esto. Y Andrea mencionaba, cuando se abusa una vez,
tal vez se vuelve a abusar, eso queda como implícito ahí. Y hay como un manual material del presidencialismo. Y claro, toda esta historia contemporánea constitucional que desde Uribe, Santos, Duque, Petro, lo venimos nutriendo. Y el panorama que a mí más me preocupa es que no vamos a llegar a la calidad de la democracia o a una calidad mediana. No perfilamos mejor el lenguaje constitucional y lo dejamos todavía abstracto, no lo volvemos más material, más directo, y que lleguemos a un episodio constante de erosión. ¿Y la erosión qué hace? Que estemos reaccionando constantemente. Hoy tenemos esta lucha, mañana otra, y nunca se logran niveles de estabilidad adecuada. Pero permítanme presentarles esta idea que es un temor. Volvamos al tema de la lectura emocional. Todo Pero sufrimiento. Milton, yo sí quiero decir que por favor. aprendimos. Yo quiero decir Por que aprendimos, favor, me por favor. parece una preguntaza. Muchas Y gracias. yo Dale. creo yo creo que sí aprendimos y hemos aprendido, o por lo menos estamos aprendiendo, nos está costando, que el presidencialismo de alguna u otra forma reacciona de forma mucho más rápida de lo que reaccionamos nosotros. O sea, la naturaleza del poder. Claro. La naturaleza del poder es ir acomodándose para ir acumulándolo. Entonces, la táctica es diferente, ¿sí? La táctica de los presidencialistas antes de la Constitución del 91 era la declaratoria del estado de sitio. La de los de hoy es la emergencia económica, social y ecológica. Si uno hace el balance, se va a dar cuenta que poquitas declaratorias de conmoción interior, un montón de declaratorias de emergencia económica, social y ecológica, porque se adapta, el poder se adapta. Claro. Y esa concentración de poder siempre trata de adaptarse. Entonces nosotros tenemos que hacer de alguna u otra forma, lo que tenemos que aprender a hacer la crítica es, tenemos que tener unas capacidades anticipatorias para saber a dónde va a ser esa metástasis. Y ahora está en decretos atípicos. Y luego aplicación de la excepción de inconstitucionalidad de forma directa. Claro. Va por ahí, pero siempre va a buscar una forma de alguna u otra manera, porque así se comporta el poder. Y yo creo que para eso el constitucionalismo sí de alguna u otra forma permite no dar soluciones complejas, completas, pero por lo menos decir, hombre, lo estamos mirando, estamos diseccionando el poder y tratando de entender cómo se va a mover. Entonces yo sí creo que hay un balance de pronto que nos conmina a seguir en nuestra tarea académica, y perdón que lo diga, como académicos, no como académicos que están ahí mirando cuando saltan al poder. Claro. Eso, yo creo que Claro. por eso esa asepsia también es importante para uno poder tener esa visión completa y esa autoridad para poder pararse a decir, basta, esto no es correcto. Maravilloso. Muchísimas gracias por esas reflexiones que están haciendo, porque creo que es parte de la tarea. Nosotros tenemos que mostrar esta serie de cuestionamientos y de síntesis. Entonces estaba diciendo, va en la lógica de este diálogo. Se viven experiencias, viene el sufrimiento, y del sufrimiento, La resistencia. la resistencia, pero también el trauma. Permítanme dos elementos sobre los cuales quiero que escucharlas. Primero, la paradoja psicológica. Sufrimos mucho el presidencialismo y la propia Constitución convierte al presidente en un órgano totalmente desequilibrado. Las facultades del presidente, jefe de gobierno, jefe de Estado, suprema autoridad administrativa, más todas las particularidades del dominio de la política, hacen que sea casi una dictadura constitucional. Viene el hiperpresidencialismo, el surgimiento de ese constitucionalismo abusivo, esa hermenéutica de los márgenes o marginal para dar la apariencia de que estamos cumpliendo la Constitución y somos los primeros defensores del Estado de Derecho. Vienen los estados de excepción, la crisis sanitaria y viene ese megapresidencialismo. Una institución totalmente desbordada, casi que cesarista, imperial. Deprime al legislativo y aún más al judicial. Este es el primer escenario.
Y nosotros como académicos y en general en la comunidad política, pues no nos estamos cuestionando la figura de la presidencia. No estamos evaluando siquiera el acto legislativo 02 de 2015 sobre el equilibrio de poderes. Y va a pasar esto y seguramente eso no va a estar en la agenda. Primer elemento, ahí hay un trauma para mí. Y el problema de los traumas es que la mayoría de las veces en el trauma colectivo se prefiere dar la espalda. Pero el otro es mi lectura sobre la Constitución del 91, proviene de una ruptura. No hay continuidad entre la Constitución de 1886, lo digo desde el ámbito jurídico, a la del 91. Una asamblea constitucional que se convierte en asamblea plenipotenciaria, suprime la Constitución y promulga una nueva. Eso nos deja un trauma. Cada vez que se habla de asamblea constituyente, hasta el gobierno Petro, hay una prevención. Y se habló durante el gobierno Santos para el proceso de paz y se ha mencionado en otros episodios. Esto nos va a dejar un nuevo trauma y va a crear una especie de mayor grado de rigidez de la Constitución porque ningún político en el futuro, partiendo de la idea de que esto al final no se va a concretar, así avance en algunos actos, se va a atrever a proponer una asamblea constituyente. Eso está como vetado. ¿Cómo ven ustedes esos dos traumas? Es que usen esta pregunta tan amplia y tan llena de tópicos. Y tan compleja, y tan compleja, pero muy interesante porque de alguna u otra forma nos lleva, digamos, a entender si entonces realmente estamos en un momento en donde el trauma ha sido tan doloroso que definitivamente le tenemos tanto miedo al impulso de reforma que debería mover en muchos momentos a cualquier sociedad. Yo creo que de alguna u otra forma es posible que estemos traumatizados y creo que de alguna u otra forma el problema es que hemos liberado el dolor a partir de muchas reformas atomizadas, que de alguna u otra forma yo creo que María Cristina puede coincidir conmigo en esto. O sea, si uno ya no está enseñando la Constitución del 91, por lo menos en la parte orgánica, eso ya básicamente lo que se negoció en la Constituyente de 1991 es otra cosa completamente diferente, pero la parte de derechos pareciera tener una estabilidad mucho mayor por lo que ha sido esos desarrollos de la Corte Constitucional en su jurisprudencia sin que esto haya dado la vuelta a la Constitución, cuando la Constitución también traía una norma que decía que cualquier modificación a los derechos debía ser autorizada por el constituyente primario. Entonces sí siento que ahí hay un trauma, Milton, y que de pronto, obviamente esta no es la oportunidad política para tratar de sanarlo, pero que de alguna u otra forma nosotros debemos perderle el miedo a la discusión Claro. democrática, la más amplia posible, la más extendida posible, no en esta forma pendular que hemos venido teniendo de si es más descentralización, menos descentralización. Te Más, quedaste. ya, yo moviendo las manos siempre hago travesuras. Más representación política, entonces incluyamos las víctimas, menos Sí, representación política, todos estos movimientos de oscilación que hemos tenido, pero yo sí creo que de alguna u otra forma en algún momento vamos a tener que replantearnos que la Constitución también la podemos cambiar y que la podemos hacer a través de procedimientos que de alguna u otra forma vuelvan a consensuar toda la diversidad que tiene nuestro país, que todavía le ha faltado mucho poder de alguna u otra forma hacer ese tratamiento, pero no con estas formas, sino de esta claro. manera impostada, diría yo. Y te interpreto, discutir más, deliberar más, confrontar más, obvio bajo las reglas establecidas, y no toda deliberación termina en una votación. Total. Maestra, lo escuchamos. No, yo, yo tomaría aquí hablando del trauma, una realidad que está tatuada en la cultura colombiana y es la idea
de que lo único que sostiene la institucionalidad es el Poder Ejecutivo. Y digamos, ese sentimiento de ese paternalismo que ha tenido el presidente a lo largo de 200 años, ha sido muy difícil deshacerse de él. Y obviamente esa tensión que plantea la Constitución del 91 buscando más equilibrio, pero además cuando la Constitución del 91 surge, todos los reflectores estaban ante la opción judicialista. Y además era un deporte, bueno, no digo un deporte, Claro. pero era muy importante ver a la Corte Constitucional, hacer líneas jurisprudenciales, mirar los alcances de su jurisprudencia, digamos, asumir un poco la idea de cambiamos de paternidad un padre responsable por una madre cuidadora, un poco en esa línea. Entonces yo creo que la paradoja vuelve a aparecer cuando ya no se discuten en el mundo actual los regímenes hiperpresidencialistas, sino que asciende el populismo y de la mano de una propuesta, si se quiere, no tanto carismática, sino redentora, el Ejecutivo toma mucha más fuerza, no solo por competencias, sino por adhesiones en torno a unas políticas que parten de una idea. Ferrajoli lo decía, la sociedad en este momento tiene miedo a que se reproduzca lo que ha sucedido en el pasado y no tiene futuro. Entonces, ¿quién le vende eso? Entonces, esa paradoja es muy importante, es por qué volvemos sabiendo que queremos limitar al poder ejecutivo el presidencialismo, ¿cierto? Porque en las circunstancias actuales y este tránsito que tiene la historia de la humanidad, que todavía no hemos podido entender este hito histórico, lo estamos explicando, la academia tiene que hacerlo, hombre, ¿no será mejor volver nuevamente a la idea de este pater familia que era más responsable de mis miedos que pensar en jueces? Porque evidentemente los órganos de representación democrática cada vez están, y en el caso latinoamericano, más deslegitimados. Entonces ahí creo que el trauma solo se soluciona en esa paradoja, revisando los alcances de este nuevo presidencialismo atado al populismo, lo que el pueblo está haciendo para apoyar propuestas contrarias a la Constitución y evidentemente asumir de manera responsable que hay unos riesgos. Y unos riesgos que no solo son perder la libertad, también perder la propiedad, perder la honra, pero también perder la vida. Y entonces estoy regresando al tema del Leviatán. Creo que ahí tenemos los constitucionalistas que hablar de manera muy directa. Usted quiere su líder, pues el líder puede generar que le quita a usted todo, no solo la libertad, después la propiedad. Primero van por la libertad, después van por tu propiedad y después van por tu vida. Hay que hacer ese manual del ciudadano con todas esas advertencias. Sí, claro. Estaría muy bien, sería muy útil, claro. Y yo creo que es un tema de una ciudadanía que no tiene que ver con la ideología. Yo creo que Hobbes en su realismo en su momento planteó una cosa muy clara. Lo que a nosotros nos interesa es que si hay una dominación, esa dominación no coarte ni nuestra vida, ni nuestra libertad, ni el resultado de nuestro trabajo que sea propiedad nuestra, ¿cierto? Digamos que no se lo apropie otro. Y creo que estamos volviendo a épocas, no digo premodernas, pero a épocas donde la modernidad se está cuestionando. ¿Ya? Se está cuestionando y tenemos que decirlo de manera directa y advertir al ciudadano. No sé si en un manual o en algo, pero es que primero le quitan la libertad de expresarse, la libertad digamos, de no solo de expresión, de locomoción, pero además no le quitan la libertad, le pueden quitar su propiedad, pero no le pueden quitar, pueden quitar su vida. Y yo quiero añadir algo ahí, perdón por abrir, pero es que Por me favor, parece por favor. que en este debate
yo le advertiría también a los ciudadanos, hombre, algo que tiene las relaciones de amistad es que las relaciones de amistad no siempre son durables. ¿Quién iba a pensar que Trump se iba a pelear de la forma que se peleó con Elon Musk? Eso no lo teníamos nosotros en el radar. Entonces yo sí le daría al ciudadano, si usted se siente seguro estando del lado de los amigos, se le recuerda que es muy común que esas relaciones de amistad se rompan muy fácilmente con cualquier desliz, con cualquier cosita que usted haga o diga. Y el día que fueron por sus enemigos en la cadena de lo que está diciendo María Cristina, primero sus bienes, luego su honra y luego su vida, luego van a venir de pronto por usted. Entonces, incluso en esa lógica instrumental hay que tener mucho cuidado porque es que las relaciones de los amiguis son bastante fluctuantes cuando vemos la realidad de lo que es este lazo socioemocional que también llamamos sociedad. Profesoras, quiero agradecerles profundamente por este diálogo. Quedan muchas líneas para seguir discutiendo y sobre todo para hacer una agenda de trabajo ciudadano, un trabajo investigativo cada vez más responsable y con carácter. Por favor, para terminar de manera muy concreta, ¿cuál es la conclusión no solo del diálogo, de todo esto que estamos viviendo? Profesora Andrea y profesora María Cristina. Para mí la conclusión es que la vieja y clásica pregunta constitucional acerca de si la Constitución controla el poder político o el poder político controla la Constitución está más vigente que nunca y que es una pregunta que no se nos puede olvidar y que debería ser un mantra fundamental para cualquier persona que realmente quiera defender su libertad. Así es. Muy bien. Profesora María Cristina. De mejor manera no lo podría decir, como lo dice Andrea, pero lo pienso yéndome entonces hacia otro lado, eh, plantear si construimos una idea de un individuo capaz desde lo económico, desde lo racional, tenemos que construir la idea de un individuo capaz desde lo emocional, de entender que para vivir en sociedad necesitamos la colaboración nuestra entre todos y todas, llegar a acuerdos. Puede ser por negociación, puede ser por discusión, puede ser por votación. Estoy mencionando a esta, la manera de llegar a acuerdos. La idea es que no es que estamos ni venciendo ni ganando. Pierde la sociedad en la medida en que sea el actor de reparto que dirima los conflictos y las guerras entre los poderes que supuestamente nosotros somos su fundamento. Entonces, asumir ese compromiso emocional particular de colaborar, actitudes de tolerancia, si no se quiere de amistad, porque también dudo de las amistades, son pocas, de empatía. Y eso creo que es necesario. Y una pregunta que hay que hacerse permanentemente. Si yo hago parte del pueblo como individuo capaz de entender mis emociones y mis razones, ¿a quién le soy funcional? Haciendo de pueblo como individuo. Y eso es una cosa que nos tenemos que... ¿Esto para qué me sirve a mí y a qué finalmente le va a servir a la sociedad? Eso es algo que creo que nos vamos a tener que confrontar permanentemente. No sé qué Así tipo de es. capacidad sea esa, más allá de la emoción política, pero algo de eso vamos a tener que reflexionar. Sí. Muy bien, muchísimas gracias por este diálogo. Yo creo que quedan importantes enseñanzas, pero sobre todo la tarea de reflexionar permanentemente. La defensa de la democracia, que al final es la base de cualquier orden, es la base de la propia Constitución, pero una democracia constitucional, con límites, con procedimientos, una democracia que invoca al pueblo de manera genuina, que no lo instrumentaliza, una democracia deliberativa, popular, mas no populista. Pero también la idea de que esto puede terminar siendo ingenuo, que hay que hacer unas lecturas críticas, realistas, evaluar la historia y revisar constantemente las experiencias que nos dejan los gobiernos, el poder legislativo, el mismo poder judicial, ser autocríticos como ciudadanía. Son conclusiones
que quedan de este diálogo y que esperamos sean útiles para toda la audiencia. Muchísimas gracias por este diálogo. No, a ti y a Gracias. Andrea, esto fue